otras preguntas y aprovechamos para saludar a los... Aquí en el chat, Sofía Chiapero escribió: me quedo pensando en la frase de la investigadora, homogeneización en las estéticas de las IA. Y me gustaría preguntarle a Fernanda cómo podemos dialogar hoy frente a este panorama estético. Y la otra es, Mariana Jaroslaski pregunta, ¿qué programa de IA utilizás para introducir un video y que el programa reinterprete el video generando otra coreografía? Bueno, frente a esta parte de la homogeneización, podemos ver que sucede cada vez de manera más frecuente, ¿no? La manera en que hace estos cuerpos, en que estiliza las caras, las facciones. Entonces, la manera de romper eso, pues es también ir generando nuestros propios modelos, creo, como sí meterse con la parte de open source. Y pues sí, justamente ir experimentando con las herramientas, ¿no? También yo, que se vincula con la pregunta siguiente que dice que qué programa utilizo. Yo más que programas los utilizo de manera local, sin embargo, lo que sí voy probando son diferentes modelos, ¿no? Entonces creo que es muy importante no casarse con un solo programa ni con una sola herramienta, sino tener un conocimiento profundo de para qué es bueno cada cosa, ¿no? Si se busca, por ejemplo, que haya menos censura, se utiliza algún modelo. Si se busca que sea más preciso en la generación de espacios, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es también hacer esta hibridación en el uso de tecnologías, ¿no? Hay programas que son muy buenos para la parte de animación o la parte de efectos que hace Touch Designer, pero que también cada vez hay, los mismos programas van teniendo su censura, ¿no? Sí, ¿no? O qué tan apegado a tu realidad quieres, ¿no? Porque también muchos modelos ahora están diseñados para hacer precisamente cosas funcionales que no son experimentaciones artísticas. Entonces ya de alguna manera esta parte alucinatoria, divertida, nostálgica, se la borraron por completo, ¿no? Entonces hay veces que yo utilizo modelos anteriores, hacer como un rollback para tomar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, es más como ir experimentando, jugando con las diferentes herramientas y también ir sacando patrones, ¿no? De para qué es buena cada una y decir, genera las cosas demasiado realistas, los cuerpos están muy filtrados, no captura bien el movimiento, una serie de cuestiones que sí, pues son muchas horas, ¿no? De estar... Exacto, eso te iba a decir. Probando, ajá, entonces como que no te puedo decir así de este es el bueno, porque todos tienen un montón de carencias y también algunos tienen fortalezas, ¿no? Entonces es como pues irlos combinando y también como jugar con las referencias propias, ¿no? Con referencias propias que uno va haciendo por ejemplo, yo saco muchos videos también de ensayos, de funciones, que voy acordando también con los bailarines para estas experimentaciones previas y bueno, voy ahí como hibridando un poquito, ¿no? Entonces ese es mi proceso. ¿Qué otros planteamientos estaba pensando en cómo estas alucinaciones de la máquina nos permiten realmente, tipo casi estilo dadaísta, ir construyendo estas otras realidades? Recuerdo también cuando se decía que si cambió la forma de poder imaginar y visualizar a partir de los cuadros impresionistas, ¿no? Nos transformó el universo de cómo lo abordamos, lo analizamos y lo caminamos. ¿Cómo tú sientes que a nivel coreográfico y a nivel narrativo está cambiando estas herramientas nuestra forma de desplazarnos en estos universos? Sí, sin duda es un cambio
grande, cognitivo, en la manera en que nombramos nuevamente como esta parte de qué es lo real, ¿no? ¿Qué es un cuerpo real? ¿Cuáles son las posibilidades? Y bueno, yo lo planteo también muchas veces en ejercicios para mi investigación, como de, bueno, cómo se movería una tercera pierna, ¿no? O cómo, Qué bueno. sí, o cómo puedo hacer un giro en el cual no necesito el spot, sino que tengo otras lógicas u otro tipo de ejes, ¿no? Pensando nuevamente en esta parte de la física, ¿no? Bueno, si no tengo leyes de la física, ¿qué otras puedo tener como en este mundo que es virtual, pero que también lo pienso desde mi cuerpo, ¿no? Que eso como que nunca se separa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo planteo? No nada más cómo lo planteo como en ejecución, sino cómo lo planteo en que cómo podemos, como no limitados por las leyes de la física, cómo podemos proponer estas otras formas de movernos, de mover otros cuerpos y de nombrarlos, ¿no? Desde esta parte del prompting coreográfico, desde imaginar otras formas de movimiento que se salen a la convención de la misma técnica, ¿no? De la misma técnica del clásico, de la misma técnica del contemporáneo, sino cómo se van mezclando estos elementos y hay nuevas formas de ver a los cuerpos desplazándose en el espacio, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades que yo veo, ¿no? Y que no necesariamente es que ya uno se imagine cosas que no existen, sino cómo podemos hacer ese punto intermedio de negociación y de traducir y que es emocionante porque sí nos saca de los mismos vicios que tenemos de las técnicas a veces, ¿no? Sí, sí, justamente esta parte del virtuosismo, ¿no? Exacto, no me salía la palabra, virtuoso. Sí, nuevamente el virtuosismo y que también lo vemos no nada más en danza, seguramente han visto estos videos de deportes, ¿no? Claro. Bueno, no tanto yo, pero... Loquísimos, bueno, pero sí, ¿no? Creo que más que lo que menciona sale de más que un nuevo lenguaje, yo lo pensaría también como nuevas formas de hacer o nuevas formas de operar, ¿no? De operar desde el cuerpo. Y bueno, a mí me da mucha curiosidad como mi cuerpo finito, limitado e imperfecto, ¿no? Puede dialogar con estas ideas que me puede dar un agente no humano, ¿no? Y justo Claro. esto dices de, ok, a ver, voy a probar esto, obviamente no voy a flotar, ¿no? Pero como también hacer un poco ese reset de los patrones que ya tenemos también a nivel movimiento, ¿no? Yo creo que por ahí puede haber un diálogo interesante en la manera de configuración y en estos modos de hacer, ¿no? De probar, de experimentar. En este momento estamos trabajando en una curaduría que se llama Poshumanismo. Ya venimos trabajando desde el año pasado con el CAB, el Circuito Argentino de Videodanza. Acá todas las compañeras argentinas presentes y activas. Entonces nos preguntamos siempre, ¿no? ¿Qué es videodanza? ¿Qué no es videodanza? Y a mí, que aparte coordino un festival de videodanza, como Paul y Mariana acá presente también, siempre nos interpelan a la llegada de obras, a convocatorias y hacer una curaduría con inteligencia artificial y demás. Entonces, yo creo que acá se trata de un marco de obra conceptual que tiene que ver con esto, no como con lo performático, corpóreo, presente, ¿no? Lo que planteaba antes Alejandra con el tema del virtuosismo, sino como el concepto de que hay una coreografía ahí, de que hay un cuerpo, aunque no sea de
carne, hueso y demás, y hay conceptos coreográficos, el flotar, el girar, no sé, el caer, el bailar con otros, aunque tengan 5 piernas. A mí me parece que sí, que yo, por lo menos dentro de lo que yo trabajo en las curadurías para este festival y ahora con los otros espacios, con otros y pensando, sí, hay un mundo por investigar. Hay cuerpo, hay coreografía, hay todo, ¿no? Entonces, por ahí me parece que enmarcarlo en el arte conceptual para mí estaría impecable. Digamos. Claro, porque vos, Fernanda, pensás, por ejemplo, ni ahí, ¿no? Esto es videodanza, esto podría ser un videodanza. Yo para mí es un videodanza, ya está, ni me lo pregunto, ¿me entendés? Ahí o sea, sí, para mí sí lo es, ¿no? Para mí sí lo es, sí lo puedo afirmar, digo, a menos que haya como cierto, porque ya ven que también hay diferentes posturas, ¿no? Que hay posturas muy conservadoras en cuanto a todas estas, pero para mí sí lo es, para mí sí es una videodanza, porque también es como hacer este traslado al espacio 2D y que yo quiero que en este espacio 2D suceda lo que imagino en 3D, ¿no? Entonces, nuevamente, el ejercicio de traducir, de plantearlo desde ahí, esta parte de cómo chocan los cuerpos, la gravedad, cuántos personajes, qué tan rápido, cómo voy a manipular el encuadre, la velocidad, si están en un objeto giratorio, ¿no? Entonces, todo eso para mí, pues sí, yo sí diría que es videodanza. Bueno, realmente son dos reflexiones que tal vez no son una pregunta como tal, pero que pueden abrir la posibilidad de preguntarse cosas. E incluso están tal vez fuera dentro del marco, pero tal vez un poquitito al borde. El hecho de tal vez plantearse desde una perspectiva coreocinemática, donde el texto, el texto del prompting y el juego que se hace para superar o para sortear los distintos escollos, forma en sí un proceso de movimiento, un proceso de generar o de establecer otros caminos, otros derroteros que a su vez nos dan de alguna forma movimiento, nos dan danza, nos dan juego. Creo que desde allí se podría pensar hasta qué punto, desde ahí, desde la escritura del prompting, ya estamos en un proceso de coreografía, de generar movimiento a partir de eso, pues, y desde sus problemas. Y lo otro que me llama poderosamente la atención, porque me conecta, es cómo la respuesta que parece surgir ante, digamos, esa homogenización de cuerpos que plantea la IA en otros aspectos, lo que surge es una especie de barroquismo, una especie de deformación, y que esto es histórico, y sobre todo en Latinoamérica es histórico. La respuesta ante el proceso colonial corporal de borramiento fue el barroquismo, en muchos aspectos ya propio y en esa absorción de esa colonialidad. Y me resulta interesante que la respuesta que pareciera estar surgiendo viene por allí. Pues son dos pensamientos que tenía por allí presentes y quería compartir. Cinemática es lo de Ximena Monroy. ¿Estás conectado con esa idea, Robinson? Sí, con ella, justamente. Ya de hace tiempo venimos de alguna manera intercambiando y ha quedado allí impregnado, y realmente escuchaba eso, el sortear los problemas, cómo genero la escritura, y decía, bueno, es que aquí hay un movimiento, aquí ya hay un planteamiento que lo pensaba en función de lo que pasa, por ejemplo, cuando le doy las instrucciones al cámara, o cuando ese intercambio entre el cámara y el bailarín. Y bueno, entonces, pero aquí es, bueno, aquello que me está brindando en sí la inteligencia, entonces cómo juego con ello y le voy dando, y va ese proceso de ir y venir. Creo que ahí hay aspectos
teóricos desde los cuales se podría incluso tratar de responder a esto que hace un rato preguntaban. Bueno, ¿esto qué es videodanza o qué? Creo que está más bien está en ese campo, por allí podría haber respuestas. Yo estaba pensando en un momento estaba hablando exactamente en un seminario con Petra y con Jaime Lobato, estaba otro artista, Chema, que también trabaja mucho con IA, y lo que planteaba Chema era cómo se va modulando el lenguaje a partir de la IA y cómo se van limitando las palabras y, digamos, cómo se va integrando ciertos modismos por estos lenguajes, ¿no? Ahora, aquí trasladándolo a las corporalidades y con lo que haces, con lo que hago, con lo que vamos construyendo diversas y diversos artistas con IA, ¿cómo plantearíamos o cómo crees tú que se plantean, como bien nos contaba Alejandra, estas transformaciones de las tics o de los modismos corporales, ¿no? Esto de caminar hacia atrás que planteaba Alejandra, o yo también pensaba en los fotógrafos viajeros cuando llegaron a América a fotografiar a las comunidades originarias y regresaron a Europa. En Europa les dijeron, no, es que así no son, porque en los libros, las ilustraciones dicen que los de América, los del continente americano son así, ¿no? Y entonces tuvieron los fotógrafos que construir unos disfraces, regresar a América, disfrazar a las personas de los pueblos originarios, fotografiarlos de nuevo para regresar a Europa y vender la concepción que tenían los europeos. La concepción es, ¿no? De las corporalidades americanas, ¿no? Y entonces, como estas herramientas son generalmente del norte global, son generalmente privativas, ¿cómo tú sientes que se van transformando o sientes que se van a transformar las corporalidades en nuestra cotidianidad? Pues creo que también por eso el llamado siempre a que haya como esta experimentación por parte de la comunidad artística, ¿no? Creo que en un principio, ya a nivel global, ¿no? La manera en que se está utilizando la IA en diferentes tareas, en delegar diferentes actividades, está generando, o sea, como que genera este nuevo algoritmo, ¿no? Que es lo que decíamos también de la repetición y de la homogeneización, ¿no? Entonces, yo creo que lo contrario, ¿no? A partir de esta experimentación por parte de la comunidad artística, de bailarines, de coreógrafos, de estos diálogos de experimentación, sí se pueden empezar a hacer cambios o al menos como dar una diversidad en la data, ¿no? El hecho de entrenar también modelos propios con otro tipo de cuerpos o hacer este diálogo de corregir de alguna manera cuestionar y corregir la manera que piensan a veces las IAs, ¿no? Desde adentro del sistema, pero conociéndolo bien. Creo que eso puede ser una respuesta, ¿no? No resignarse pues ya estas tecnologías están y nos determinan y nos están mostrando nuevamente estereotipos, etcétera, que si bien lo hacen, pero sí creo que desde esta parte de la investigación, de la experimentación y de darle de nuevo la agencia a la comunidad artística, se pueden hacer cambios, ¿no? Que de repente lo que yo observo es que, claro, no toda la comunidad artística, porque hay muchos que ya le entramos a esto, pero de repente hay cierta renuencia, ¿no? O cierta parte a yo me salgo de esto, mientras que realmente estamos completamente atravesados. Entonces, el proponer estas otras narrativas, estas otras experimentaciones, creo que puede empezar
como a generar estos espacios o estas otras trincheras donde las cosas se van planteando de maneras distintas, ¿no? Justamente yo doy también un laboratorio de inteligencia artificial, bueno, seminario teórico práctico en La Esmeralda, ¿no? Que es que es escuela pública, entonces parte de lo que yo he desarrollado también para el laboratorio es que sea como algo accesible y que sea como desde lo más inmediato, que es en un principio un ejercicio de escritura, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado mucho el entender y saber cómo trabajar con las mismas limitaciones que tenemos de tecnológicas, de conocimiento, ¿no? Entonces, es por ello que yo empiezo con un ejercicio muy sencillo de escritura, donde cada participante puede plantear sus propias ideas, yo les doy como las bases, y entonces, si bien yo le digo, a ver, cámbiale aquí, a ver, vamos a experimentar, creo que es un ejercicio muy rico porque también vamos viendo lo que va resultando del ejercicio de todos y observamos cómo verdaderamente sí hay muchísimas diferencias, ¿no? En los planteamientos del prompting coreográfico de cada participante. Entonces, para mí ha sido como muy valioso precisamente eso que mencionas de que no sea este desborde de infraestructura, de tecnologías, que nada más se puede hacer una vez, etcétera, ¿no? Sino que sí se entre como en una lógica operativa que se pueda también reproducir de alguna manera, ¿no? Y que sea una herramienta para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, encantador. Muchas gracias. Es para seguir. Vamos a seguir con este tema y más profundizar con la videodanza. Vamos a estar organizando una movidita próximamente. Así que bueno, Fernanda, quedamos en contacto, súper agradecidos. Y nada, y me encanta tu posicionamiento sobre todo. Eso es muy valioso, muy valioso. Bueno, gracias Bruno por seguir acompañando también, Paulita. Y a todos. Dejo de grabar. Muchas gracias, Ale. Gracias, Bruno.